Pues vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado justamente Muchas maneras de ser útil para Dios. ¿A ti te gustaría realmente ser útil para Dios? ¿Crees que Dios te ha llamado a hacer cosas para glorificar su nombre, para bendecirlo, para mostrarle al mundo que hay un Dios vivo y verdadero? ¿Y tú crees que pueda ser ese recipiente, ese vaso de honra del que habla la palabra de Dios? Yo creo que sí, lo declaro por fe, mis amados. Yo verdaderamente creo que todos hemos sido llamados para glorificar el nombre de Dios. Y pues quiero hacerles una anécdota, porque pues hay muchos hermanos que se convierten de repente en héroes de la fe, en el sentido estricto de que pues de alguna manera pues Dios los utiliza grandemente, ¿no? Hay hermanos que son un modelo de piedad, un modelo de humildad, y Dios los usa de una manera increíble, mis amados. Hay personas que aún después de su muerte, aún cuando pues pudieran sentir o experimentar que han muerto en una aparente soledad, si es que ya no hay personas de sus familias que puedan estar después de su muerte, ¿verdad? Pues simplemente vemos que no pasa nada. Dios, a final de cuentas, ya ha llamado a muchos de nuestros hermanos pues a vivir en una manera, entre comillas, solitaria en esta vida, pero que sirven de una manera increíble, mis amados. Y sobre todo sirven cuando se dan cuenta que están dentro de una gran familia. Y ustedes y yo, pues la gloria sea para el Señor, porque justamente estamos en esa gran familia. ¿Ah? Eh, Muchas veces podemos ver que hay personas que se convierten en líderes muy influyentes para muchas otras personas, mis amados. Entonces, a mí me gustaría un día, ¿verdad?, que en el obituario de cada uno de nosotros pudieran tener expresiones similares a el hecho de que aquellos que te conocieron, ¿verdad?, quienes trabajaron contigo, posiblemente sientan la gran pérdida de su vida y esperarían no volver a ver a alguien como tú. Yo espero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que seas esa persona que aún en una condición de callado, modesto, pues seas lo esencialmente espiritual como para que verdaderamente se te recuerde aquí en la tierra en esa condición. Pero más que el recuerdo aquí en la tierra, recordemos que nosotros hemos sido llamados para trascender y para trascender a la eternidad. Y a mí, más que el obituario que se pudiera leer en nuestras tumbas, que verdaderamente pudiéramos leer en el libro de la vida cuando sea abierto delante de Dios, que fuimos útiles, muy útiles para Dios. ¿Y cómo podemos ser útiles para Dios, mis amados? Bueno, el apóstol Pablo, pues en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículos 20 y 21, pues nos lleva a comprender que nosotros debamos llegar a ser vasos nobles, santificados, útiles para el Señor y preparados para toda buena obra. Entonces, eso es lo que realmente debemos vivir, ¿verdad? Voy a citar a uno de los escritores comentaristas que tenemos, llamado John Stott, y él escribe, fíjense lo que declaró en uno de sus escritos: no se puede imaginar honor más grande que ser instrumento en las manos de Jesucristo. No se puede imaginar un honor más grande que estar a su disposición para el avance de sus propósitos. No se puede imaginar un honor más grande que estar disponibles en todo momento cuando seamos requeridos para el servicio a Dios. ¿Cómo ven? ¿Tú crees que pueda haber un honor más grande que el que seas llamado por el Rey de Reyes y el Señor de Señores para ser una pieza fundamental en el reino de los cielos? Imagínate nada más a qué nivel el Señor nos está llevando, mis amados. Para ser útiles para el Señor, para ser vasos de honra, vasos nobles, para presentarnos, ¿verdad?,
en esa condición de poder servir para toda buena obra que Dios preparó para nuestras vidas, pues tenemos que iniciar por el primer paso, ¿verdad? No podemos dar pasos adelantados. Antes de dar el segundo paso, tenemos obligadamente que dar el primer paso. ¿Y cuál sería el primer paso para poder ser útiles delante de Dios, en las manos de Dios? Bueno, el primer paso que tenemos que dar es dedicar nuestra vida a Él. Y el segundo, y el tercero, y el cuarto paso, y el N número de pasos, es volver a dedicarla regularmente a su servicio. ¿Cómo la ven? Y es la manera en que vamos a tener esa bendición de ver muchas maneras de ser útiles para Dios. Y bueno, pues primeramente vamos a estudiar ahí del libro de los Proverbios, del capítulo 25, del versículo 21 al capítulo 26, versículo 2. Y la palabra de Dios pues nos muestra algo muy especial. Dice la palabra: si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan, y si tuviera sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. El viento del norte ahuyenta la lluvia, y el rostro airado la lengua detractora. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Como fuente turbia y manantial corrompido, es el justo que cae delante del impío. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Aquí el Señor nos está enseñando algo glorioso, mis amados hermanos, para poder ser útiles para Dios. Primero, nos enseña algo especial. Nos dice que tenemos que aprender a amar a nuestros enemigos. Lo acabamos de leer ahí en el versículo 21 y 22 del proverbio número 25. Dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque actuando así harás que se avergüence de su conducta y el Señor te lo recompensará. También lo podemos leer esto mismo en el libro en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 20. Esta es una enseñanza, mis amados, que no se queda solamente en el Antiguo Testamento, como muchos pretendieran decir, porque solamente se puede leer en esa parte o sección de la Biblia. También en el Nuevo Testamento se nos hace esa observación y pues tenemos que ser ecuánimes al llevar a cabo la palabra de Dios en nuestras vidas, mis amados. Dice también otra de las enseñanzas que Dios nos da y de la manera en que podemos ser útiles para Dios es vigilando nuestra lengua. Porque de verdad tenemos que aprender a vigilar nuestra lengua. ¿Qué decimos? ¿Cómo lo decimos? ¿Qué tipo de palabras utilizamos? ¿Qué tipo de declaraciones hacemos? Recuerden que el libro de los Proverbios es sabiduría práctica. Esa sabiduría que ponemos rápidamente en acción y que va a traer bendiciones a nuestras vidas, mis amados. Dice Proverbios 25, versículo 23. Con el viento del norte vienen las lluvias, con la lengua viperina las malas caras. Y es verdad, siempre que vemos a una persona que está de alguna manera hablando en contra del prójimo, chismeando, mintiendo, amarrando navajas, como decimos, ¿verdad? Pues siempre vamos a ver que después se provocan caras malas, ¿verdad? Caras adustas. ¿Por qué? Porque hay molestia. Ustedes y yo estamos aprendiendo a conducirnos correctamente por esta vida. Dios nos está dando esa bendición de poder tener nosotros, pues, el derecho de utilizar las palabras correctamente, de tener expresiones adecuadas como hijos de Dios. Y eso es lo que nos está enseñando la palabra, ¿verdad? Si queremos cambiar nuestras acciones, pues debemos empezar por nuestros pensamientos y por nuestras palabras. Recuerden que primero tenemos un pensamiento, después lo declaramos con palabras y posteriormente se llevan a cabo las acciones que hemos declarado. Entonces, también la palabra de Dios en el
capítulo 2 de la segunda carta de Timoteo, versículo 16, nos enseña que debemos evitar las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa. Nosotros fuimos llamados a ser personas, ¿verdad? Con piedad, con amor, con ternura, con misericordia. Y eso pues nos lleva a la tercera manera en que podemos ser útiles para Dios, que es evitando las disputas, las contiendas. Dice el versículo 24 de Proverbios 25, más vale habitar en un rincón de la azotea que compartir el techo con una mujer pendenciera o rencillosa. Imagínense nada más, mis amados, que la palabra de Dios nos lleva a comprender que debemos evitar a toda costa las disputas y sobre todo en nuestra vida marital. ¿Ah? Tenemos que aprender a llevarnos y sobrellevarnos correctamente con nuestra esposa o nuestro esposo, a evitar esas contiendas, esas peleas, esas disputas que a nada bueno nos llevan. De hecho, Pablo escribe acerca de este mismo tema y dice allí en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, no dejes de recordarles esto, les está diciendo a Timoteo, adviérteles, y eso es para nosotros, ¿verdad? Delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven para nada, ¿verdad? Más que para destruir a los que oyen, a los oyentes. Y prosigue diciendo ahí entre el versículo 23 y 24 de la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, y le dice a Timoteo, no tengas nada que ver con discusiones necias. Y eso es para nosotros, mis amados. Dice, no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando. Obviamente, si tú y yo queremos verdaderamente ser útiles delante de Dios y para Dios, pues entonces tenemos que evitar pleitos. Tenemos que evitar discusiones necias y sin sentido. Amén. Nosotros no debemos andar peleando, mis amados. ¿Podemos discutir? Sí, se puede discutir cuando tenemos claro el concepto de lo que es una discusión. Una discusión es cuando yo pongo mis puntos de vista y la contraparte o la persona con la que yo estoy discutiendo pone los suyos. Ahora sí que, como coloquialmente decimos, ¿verdad? Ponemos las cartas sobre la mesa y empezamos a dilucidar quién verdaderamente tiene la razón o cuál es lo mejor que podemos tomar en decisión para continuar nuestra vida en armonía. Uh-huh. El hecho de que tengamos una discusión no quiere decir que tengamos que terminar en pelea. Tú y yo podemos discutir, poner las cosas en el orden que deben de ser y con eso no estamos incurriendo ni en pecado ni en ninguna problemática. No vamos a terminar en pleito. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor tú me puedes explicar algo que yo no he podido comprender y que a lo mejor yo estoy haciendo equivocadamente y pues lo que en una discusión se genera es que tengamos a final de cuentas un consenso y tú me ayudes y yo te ayude y ambos podamos salir adelante. Cuando ya agarramos las cosas para discutir, peleando, en disputa y saliendo mal, pues eso es lo que Dios no quiere de nuestras vidas, ¿ok? De esa manera no podemos ser útiles para Dios. De la manera en que sí podemos ser útiles es cuando nosotros ponemos las cosas correctamente. Después viene una condición, en cuarto lugar, que es para ser útiles para Dios, tenemos que aprender a llevar las buenas nuevas, las buenas noticias, mis amados. Y por eso Proverbios 25:25 es bien claro cuando nos dice, como el agua fresca a la garganta reseca, son las buenas noticias desde lejanas tierras. ¿Cuántas veces tú has sentido esa sed, esa garganta súper reseca que te hace hasta toser constantemente y te hace carraspear y que no puedes ni hablar y te llega un vasito de agua fresca? Qué delicia es, ¿verdad? Es delicioso sentir ese alivio, ese refresco a través de tu garganta. Bueno, pues las buenas noticias siempre vendrán a ser como eso, un refresco, una condición en donde a la gente le podamos dar esa
lo que está necesitando en ese momento. Nosotros, mis amados hermanos, tenemos el inmenso privilegio de poder llevar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de Jesucristo, porque verdaderamente es como agua fresca para el alma reseca. Ustedes se han dado cuenta que muchas ocasiones, ¿verdad? Hay personas que se acercan a nosotros y hasta nos hacen la observación: tú que estás cerca de Dios, por favor ayúdame, por favor ora por mí, intercede por mí. No saben ni siquiera esos términos y te dicen: reza por favor por mí. Ok, cuando nosotros tenemos esa oportunidad es cuando tú y yo tenemos que llevarles el Evangelio, la palabra de bendición, y de esa manera somos útiles para Dios, también manteniendo nuestra posición, mis amados hermanos. Miren, nosotros tenemos que aprender a mantenernos firmes en nuestra posición como hijos de Dios. Dice el versículo 26: manantial turbio, contaminado pozo, es el justo que flaquea ante el impío. Entonces, aquí la palabra de Dios nos enseña que para verdaderamente ser útiles para Dios, pues tenemos que mantener nuestra posición firme, aun cuando la gente a la que le podamos predicar, ¿verdad? Pues te pueda hasta señalar, te pueda ofender, te pueda hasta correr de su casa en un momento dado, pero tú manteniéndote firme en tu fe, no dándole lugar al enemigo para que te tambalees y para que al rato andes diciendo: China, a lo mejor lo que me dijo esa persona tiene más razón que lo que Dios dice. No, tú y yo tenemos que ser firmes en nuestra fe. Amén. El sexto punto que quiero comentar con ustedes respecto a cómo servirle a Dios es no buscando nuestros propios honores, o sea, no buscando nuestra vanagloria. Si buscas tú tu propia honra, pues te vas a encontrar con que la verdadera honra te evitará. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 27, no hace bien comer mucha miel, ni es honroso buscar la propia gloria. Entonces, Dios quiere que la gloria siempre sea para Él. Recordemos que Dios es lo único que no va a compartir con nada ni con nadie, su gloria. Es lo más pesado que tiene y eso no lo va a compartir con nadie. Entonces, cuando nosotros queremos usurpar la posición que Dios debe tener y queremos levantarnos para nuestra propia honra y gloria, pues en automático Dios te hace a un lado. Te hace a un lado. ¿Por qué? Porque justamente no es lo que desea de ti. En ese momento tú no eres un vaso de honra para Dios. Eres un vaso de autoproclamación de honra, mis amados, pero eso no debe de ser delante de Dios, ¿ok? También en el séptimo punto debemos de tener un autocontrol. Tú y yo tenemos que aprender a controlarnos a nosotros mismos. ¿Ah? Dice el versículo 28, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Por lo tanto, tú y yo no tenemos que intentar controlar a los demás. La única persona que debes tratar de controlar eres tú mismo. El autocontrol o templanza es una de las características del fruto del Espíritu. Y eso lo pueden leer ahí en Gálatas 5, versículos 22 y 23, ¿ah? Donde se nos habla acerca del fruto del Espíritu, esos 9 puntos que trata la palabra de Dios acerca del fruto del Espíritu Santo. El octavo punto que quiero transmitirles es acerca de no preocuparnos de lo que digan los demás. Dice la palabra de Dios que en el en el capítulo 26, versículo 2 de Proverbios, dice: como el gorrión sin rumbo o la golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llega a su destino. No tienes que temer la mala prensa o las malas difamaciones, lo que puedan decir las personas de ti. Voy a leer el proverbio número 26, versículo 1 y 2. Dice: como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrán sin causa. Amén. Pues mis amados, esto nos lleva pues justamente a no preocuparnos por lo que digan los demás. Si tú verdaderamente eres un hijo de Dios, tienes
correctamente definido quién eres. Tienes un concepto de identidad en Cristo Jesús y nadie te puede mover de esa condición. Amén. Eh, Esto nos lleva pues a la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2 del versículo 1 al 26, y aquí vamos a ver otro número de maneras de ser útiles para Dios. Y voy a leer para ustedes de la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Y dice, le está diciendo a Timoteo esto, y obviamente pues recordemos que esto es para cada uno de nosotros. Dice Pablo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de limpio corazón invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. Fíjense nada más, mis amados. Aquí nos da la novena manera de ser útil para Dios. ¿Cómo podemos ser útiles para Dios? Transmitiendo el mensaje que Dios nos ha dado. Es muy importante transmitir el mensaje e invertir en otras personas. Fíjense bien, muchas ocasiones a lo mejor tú vas a tener que invertir en un café, ¿verdad? En una comida que le puedas invitar a alguien para que te escuche hablar de Jesucristo, para que puedas mostrarle el plan de salvación y venga a los pies de Cristo. A lo mejor vas a tener que invertir tiempo, a lo mejor vas a tener que invertir pues tu comodidad, dejar un rato tu comodidad y salir para predicar la bendita palabra de Dios.
para llevarle a aquellas personas que de repente necesitan, así como tú y yo lo necesitamos a Dios, ¿verdad? Miren, en Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, hay 4 pasos sobre cómo invertir en otras personas. Pablo le enseña correctamente a Timoteo a invertir en otras personas. Y es por eso que le dice, el primer paso, lo que me has escuchado decir. El segundo, bueno, dice, lo que me has oído decir. El segundo es, ¿y escuchaste? El tercer paso es encomendárselo a los creyentes dignos de confianza. Y el cuarto paso es capacitar para enseñar a otros. Entonces tú y yo, ¿verdad? Podemos ya tener esta condición de estos 4 pasos en que podemos invertir nuestra vida para los demás, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que Dios ha dado para nosotros. Ustedes me han escuchado, ¿verdad? Me han oído decir todo lo que la palabra de Dios nos ha dado. Y ya lo escucharon. Ahora, pues también yo les estoy diciendo a ustedes como creyentes dignos de confianza, ¿verdad? Que son encomendados para llevar la buena obra. Y gracias a Dios, ahorita ustedes están siendo capacitados para enseñar a otros, porque todo esto que estamos recibiendo, mis amados, pues tiene que tener un objetivo claro, ¿verdad? No nada más hacernos cabezones y saber mucho de la Biblia, sino más bien poner en práctica lo que estamos aprendiendo. El 10º punto que quiero tratar de la manera en cómo podemos ser útiles para Dios, pues es sobrellevando los sufrimientos de los unos por los otros, ¿verdad? Pablo usa la analogía de ser un soldado y pues realmente tengamos consideración que ustedes y yo venimos a formar parte de las filas del gran ejército de Jehová, ¿verdad? Somos soldados de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues aprender a sobrellevar las privaciones y los sufrimientos de los demás, apoyándonos los unos a los otros, poniendo hombro con hombro, tú conmigo, yo contigo, y cada uno así, cerrando nuestras filas, mis amados. Y Pablo sigue diciendo, todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Léanlo nuevamente si quieren en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Y Pablo continúa diciendo que si perseveramos, también reinaremos con Jesucristo. El punto número 11, que nos muestra cómo ser útiles para Dios, es evitando las distracciones. Mis amados, dice la palabra de Dios en el versículo 4, que ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles, ¿no? O sea, tú y yo tenemos que aprender a mantenernos enfocados con claridad y evitar las distracciones que son una pérdida de tiempo. Como soldados, tenemos que mantenernos centrados y buscar complacer a nuestro comandante en jefe. ¿Quién es nuestro comandante en jefe, mis amados hermanos? Efectivamente, Jesucristo. Él es el que se levanta con poder y con autoridad. Y nos lleva al punto número 12, que es que debemos aprender a observar las reglas que Dios ha puesto. Pablo de repente pasa de la analogía del soldado a la de un atleta. O sea, primero hace una comparativa de cómo debemos comportarnos como soldados, pero de repente ahí en el versículo 5, pues nos lleva a la condición de ver cómo debiéramos comportarnos si fuésemos atletas. Y dice la palabra de Dios, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. Por lo tanto, Dios ha puesto un reglamento para nuestras vidas y nosotros, para alcanzar pues esos galardones que Dios ha prometido, pues tenemos que competir según las reglas que Dios impuso. Amén. Y de esa manera somos útiles para Dios. El punto número 3 es trabajando duro. Duro, mis amados hermanos. Esta condición de trabajar duro, pues la lleva también el apóstol Pablo a la condición del soldado y del atleta, ¿verdad? Y luego pasa esta analogía a la del granjero.
Fíjense, primero del soldado, luego al atleta y ahora nos compara con un granjero. Y dice el versículo 6, el labrador o el granjero que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues porque justamente lo hizo, trabajó. Cuando nosotros nos presentemos delante de Dios, pues obviamente vamos a llevar el fruto que Él espera después de haber trabajado aquí en la tierra. Y gloria a Dios porque imagínense que Dios permite que sigamos vivos aquí en la tierra, pues para poder cosechar fruto para la gloria de Dios. Es el objetivo, mis amados. Entonces tú y yo tenemos que aprender a llevar fruto y fruto en abundancia. Ser útiles para Dios es trabajar arduamente para el reino de los cielos, llevando la palabra de Dios a diestra y siniestra, a todo mundo, a toda criatura, dice Jesucristo. Amén. Esto nos lleva al punto número 14 y que nos enseña a meditar las palabras de Dios. Para poder ser útiles para Dios tenemos que meditar la palabra de Dios, escuchar su voz. Amén. Ya quedamos la vez pasada que la palabra de Dios es Vox Dei, o sea, la voz de Dios. ¿Y por qué tenemos que meditar en la bendita palabra de Dios? Porque solamente Dios puede darnos la comprensión que necesitamos, pues para desarrollarnos para lo que fuimos creados. Entonces, Dios nos da esa comprensión, pero a ti y a mí nos corresponde hacer algo de nuestra parte. Y por eso Pablo escribe ahí en el versículo 7 y te dice y nos dice, reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Mis amados, por eso la palabra de Dios también dice que si alguno de nosotros sentimos que estamos faltos de sabiduría, pues se la pidamos a Dios y Él nos la dará abundantemente y sin reproche, para poder comprender todo lo que Dios quiere que tú y yo comprendamos, para poder ser parte de ese gran ejército de Jehová y venir justamente a hacer lo correcto y ser útiles para Dios. El punto número 15 que quiero tratar con ustedes es centrarnos en Jesús. Por eso el apóstol Pablo ahí en el versículo 8 dice, no dejes de recordar a Jesucristo, que es descendiente de David, levantado de entre los muertos. Y este es el evangelio que debemos predicar. Amén. El evangelio trata en su totalidad acerca de nuestro Señor Jesucristo y de la salvación que solamente se puede obtener en Cristo Jesús, nuestro Salvador, Señor nuestro. No hay otra persona que nos pueda llevar a la salvación. No hay otro mecanismo que Dios haya establecido que no sea el mecanismo del camino que es Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo lo dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. ¿Verdad? Entonces, tenemos que tomar esa consideración. Y eso nos lleva a interpretar rectamente la palabra de Dios. Este es el punto número 16. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 15, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Mis amados, por eso estamos estudiando constantemente, por eso estamos delante de la presencia de Dios constantemente, esforzándonos, siendo valientes, ¿verdad? Para poder presentarnos delante de Dios aprobados, que no haya nadie que pueda señalarnos, que no tengamos de qué avergonzarnos porque estamos haciendo lo correcto, porque estamos primeramente interpretando rectamente la palabra de verdad, o sea, la palabra de Dios, para no tergiversarla, para no errar, para no hacer una doctrina de hombre y mucho menos atender a la doctrina del hombre. Amén. Por eso estamos atendiendo a la palabra de Dios. Y esto obviamente pues nos lleva al punto número 17, que es apartarnos del mal. Dice el versículo 19, que se aparte de la maldad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Bueno, tú y yo constantemente invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cada que hacemos oraciones, ¿cómo terminamos nuestra oración?
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. O cuando iniciamos nuestra oración, Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, ¿verdad? Y estamos invocando el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre ante el cual toda rodilla se doblará, así de los que están en los cielos como los que estamos en la tierra, y aún los que están por debajo de la tierra, ¿verdad? Confesarán que Jesucristo es el Señor para gloria y honra de Dios Padre. Y así es como nosotros debemos de comportarnos, apartándonos del mal, porque invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si tú invocas el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pues ya tienes que ir apartándote cada día más de lo equivocado, de lo erróneo que de repente vives, de ese estilo de vida que te lleva y te arrastra a la pecaminosidad. Cada uno de nosotros tenemos nuestro punto así clave, marcado, cuál es nuestra tendencia al pecado, cuál es nuestra concupiscencia, que técnicamente es nuestra mala inclinación al pecado. ¿Cuál es eso que tú tienes? Pues aprende a dejarlo ya aparte, cada día un poco más. El arrepentimiento no es un sello puntual que se dé una sola vez, mis amados. El arrepentimiento debe ser una actitud continua que conlleva a que nos apartemos de la maldad. Recuerden lo que le dijo el Señor Jesucristo a la mujer adúltera que fue llevada, ¿verdad?, para que la apedrearan. ¿Y se acuerdan cuando le dicen, Señor, ¿qué tenemos que hacer? Maestro, ¿qué tenemos que hacer con esta mujer a la que encontramos en adulterio? ¿Y qué responde el Señor Jesucristo? El que esté libre de culpa, arroje la primera piedra. Y después de que todo el mundo se va, porque todos tenían cola que les pisaran, le pregunta a la mujer, mujer, ¿quién te acusa? Y la mujer voltea a ver y a todo el mundo y pues ya no ve a nadie y le dice, Señor, pues ya nadie me acusa. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Ni yo te acuso. Ve y no peques más. Esto es lo que tenemos que aprender, mis amados. Apartarnos de la maldad, no pecar más. Eso es el arrepentimiento que nos trae a una actitud continua que nos tiene que llevar a apartarnos de la maldad. Dice el versículo 22, huyendo de las malas pasiones de la juventud. Mis amados, muchas ocasiones esa condición de la juventud que tenemos mucha garra, como que tenemos mucha energía, que nos lleva desgraciadamente a manifestar pasiones desordenadas, ¿verdad? Pues eso ya lo tenemos que ir dejando poco a poco atrás. Si tú todavía eres un joven, pues aprende desde ahorita que esas malas pasiones te van a llevar a la perdición si tú no te alejas de ello. Amén. Quiero entonces abordar el punto número 18 de cómo poder ser útiles para Dios, siendo pacificadores, mis amados. Miren, entre otras cosas, vemos cómo Pablo insta a Timoteo de esta manera. Le dice, esmérate en la paz. Véanlo ahí en el versículo 22 de 2 de Timoteo 2, que es lo que estamos leyendo y estudiando. Le dice, no tengas nada que ver con las discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando. Eso lo dice el versículo 23 y 24, ya lo leímos. Y miren, en este momento voy a citar a nuestra hermana Joyce Meyer, que escribió de esta manera, y la cito tal cual. El conflicto, dice ella, consiste en quejarse del otro, en las discusiones, los desacuerdos acalorados y los enfados sordos. Las peleas son peligrosas y destructivas. ¿Ah? Eso realmente lo dice la hermana, pues porque tiene un gran sentido de la palabra de Dios y nos enseña a nosotros en este momento. Entonces, ustedes y yo tenemos que aprender a mantener alejadas de nuestras vidas esas rencillas, esas disputas. Y para poder alejarlos o mantenerlas alejadas de nuestra vida, pues requiere la voluntad de comunicarnos constantemente y de enfrentarnos correctamente a los problemas, encarando los problemas como la palabra de Dios nos enseña. ¿De qué manera yo voy a encarar un problema con alguno de ustedes si pudiese existir alguna situación así? Bueno, primero ustedes y yo tenemos que aprender a pedir la ayuda del Espíritu Santo.
para que seamos personas que evitemos las peleas y que nos ayude a restaurar la paz a donde quiera que vayamos, en cualquier situación o en cualquier condición. ¿Ok? Entonces, esto nos lleva pues en una condición pues de ser amables con todos. El número 19 de esta temática pues nos tiene que llevar a ser amables con todos, mis amados. El versículo 24 nos enseña que un siervo del Señor debe ser amable con todos. Y todos, acuérdense que es una palabra absoluta que incluye absolutamente a todo el mundo. No solamente a los amigos o a la gente que nos cae bien. No, tenemos, ¿verdad?, que ser amables con toda la gente con la que entremos en contacto a lo largo del día, a lo largo de nuestra vida, especialmente a aquellos que no nos reciben con aprecio, ¿verdad? Muchas veces, ¿qué tal te recibe la cajera del supermercado? O si te subes al autobús y el conductor anda como loco y te pone malas caras. O a la recepcionista de algún lugar a donde tú llegas. O quien te está contestando al otro lado del teléfono y te contesta de una manera que para ti no es la correcta. Pues allí es a donde tú tienes que ser amable. Y específicamente mostrar el amor que Dios ha puesto en tu vida. Esto nos lleva al punto número 20, que es aprender a enseñar, mis amados. Dios nos está enseñando, nos está capacitando, pues con un objetivo muy claro, que seamos capaces de enseñar. Y así lo dice el versículo 24 y 25. Pablo le está diciendo a Timoteo, un siervo del Señor es capaz de enseñar y debe aprender a corregir a los adversarios. Esto es lo que estamos aprendiendo ustedes y yo, ¿verdad? Para poder ser capaces de enseñar a alguien. Mis amados, no tenemos que aprendernos la Biblia para poder enseñarle a alguien. Estamos aprendiendo un estilo de vida diferente, un estilo de vida que la gente pueda decir, caray, ¿por qué tú te comportas diferente? ¿Por qué tú te comportas de una manera que de verdad vale la pena que me enseñes a comportarme así? Porque ven cosas que tienen peso para la vida de un ser humano. Ahora ustedes y yo estamos adquiriendo esos valores que nos hacen valer y que nos hacen valer delante de Dios y delante de los hombres. ¿Verdad? Entonces, tenemos que aprender a enseñarle a la gente lo que estamos aprendiendo, mis amados. La enseñanza es un ministerio especializado, sí. No quiero decir que se van a convertir en esos grandes teologazos o maestros, pero fíjense bien que también es una tarea para todos nosotros como cristianos. Y una característica clave es la amabilidad. Dice la palabra de Dios ahí entre el versículo 24 y 25, les vuelvo a repetir que un siervo del Señor debe ser amable, pero así, humildemente, debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Esto nos lleva, mis amados, pues a no ser resentidos. Y es el punto número 21. No tenemos por qué ser resentidos. Un siervo de Dios no debe ser propenso a irritarse, a mantener ese resentimiento, porque el resentimiento, mis amados hermanos, a final de cuentas envenena nuestras relaciones interpersonales. Esa es la realidad. Cuando tú y yo nos quedamos con ese rencor, con esa ira, cuando no podemos perdonar al que nos ofende, al que nos agrede, nos quedamos con eso bien trabado en nuestro corazón y eso envenena no solamente nuestras relaciones, sino nos envenena a nosotros mismos. Miren, qué bueno que Dios nos hubiera puesto colmillos como a las serpientes, o que nos hubiera puesto un aguijón como a los escorpiones. Qué bueno hubiera sido eso. Porque de esa manera, mira, quien te la hace, te la paga. Así de sencillo, ¿verdad? Si alguien te hizo algo, tú vas, le muerdes como una serpiente, le inoculas tu veneno que te provocó esa herida, que te provocó esa ofensa y que se pudra, ¿verdad? Qué bueno fuera eso, pero desgraciadamente para nosotros en ese sentido Dios no lo dispuso así.
de la única manera en que Dios dejó un mecanismo para que tú y yo disipáramos esa condición de rencor, de ira, de molestia, cuando alguien nos ofende, cuando alguien se pasa de listo con nosotros, pues es el perdón. Y esto lo tenemos que aprender a ejercitar. Cuando tú y yo perdonamos, pues no le inoculamos ese veneno que pudiera lastimar o matar a otra persona, pero lo que sí provocamos es que se disipe ese rencor, ese odio, esa ira, ese deseo de venganza, que nada tiene que ver con un hijo del Señor. Por lo tanto, un siervo del Señor, un siervo de Dios, tú y yo no debemos ser propensos a irritarnos. Amén. Bueno, entonces nos lleva al punto número 24, que es escuchar la palabra del Señor. Dios quiere que tú y yo estemos constantemente escuchando su palabra, porque de esa manera tú podrás ser grandemente usado por el Señor. Porque tú podrás declarar, como muchos profetas que Dios utilizó. Voy a poner el ejemplo de Jeremías, cuando dice ahí en Jeremías 49:14, he oído un mensaje del Señor y ahora te lo transmito. Yo te quiero preguntar, a lo largo de este más de un año que ya llevamos en estos estudios, ¿cuántos mensajes has oído, escuchado de parte de Dios? Mis amados, tenemos una cantidad increíble de mensajes que Dios nos ha dado para que ahora no solo escuchemos la palabra de Dios, sino que ahora la transmitamos. ¿Verdad? Esto nos lleva al punto número 23 y ya estoy por terminar, porque el punto 23 nos lleva a permitirle a Dios hablar por medio de nosotros. Hoy te voy a pedir que tú le permitas a Dios hablar por medio de ti. Y por eso tú has de ser útil para Dios de esa manera. Jeremías, por ejemplo, como les comento, no solo escuchó la palabra del Señor. Tú y yo no solamente debemos escuchar la palabra de Dios, tenemos que estar preparados para anunciarla. No seamos mezquinos, mis amados. Dios habló por medio del profeta y de muchos profetas, pero hoy es el día en que Dios quiere hablar por medio de ti. Por medio de ti. La palabra de Dios vino a ti, ya llegó. Tú la estás escuchando justamente en este momento. ¿Qué te queda por hacer? Pues ahora anunciarla. Y esto nos lleva al punto número 24. Es caminar estrechamente junto a Dios. Amén. Tú y yo tenemos que estar buscando constantemente a Dios, a nuestro Señor. Es el tipo de relación que Dios quiere que tengamos con Él. Unidos a Él, caminando estrechamente, aferrados a Él todo el tiempo. Debemos aferrarnos con todas nuestras fuerzas al Señor, al Dios Todopoderoso. ¿Y para qué nos aferramos a Dios? Mis amados, ¿cuántas veces tú has sentido el alivio? ¿Cuántas veces has sentido ese refrigerio, ese ungüento fresco en tu vida cuando te acercas a Dios y cuando la unción del Espíritu Santo viene sobre ti y te unge y te refresca? Es como un bálsamo para nuestras vidas, ¿sí o no? Esto nos lleva al punto número 25, que es encontrarnos con el reposo en el Señor. Aquí tú y yo, cuando estamos en esa unión íntima, en esa estrechez, en esa relación bien fuerte con Dios, encontramos reposo en Él. La gloria sea para el Señor, mis amados. Muchas veces nos hemos visto como ovejas perdidas, descarriados de repente, vagando por el mundo sin saber ni para dónde ir. ¿Por qué? ¿Por qué andamos así? Pues porque nos olvidamos de que pertenecemos al redil de Dios. Nosotros debemos comprender que Dios, el Señor, Jesucristo mismo,
es el verdadero lugar de descanso para nuestras almas. Jesucristo es el lugar donde hallamos reposo para nuestra alma, mis amados. Por eso muchas veces cantamos, no hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo, ¿verdad? Porque allí encontramos reposo, allí encontramos descanso. Hoy es el día de encontrar ese descanso en el nombre de Jesús. Y por eso Jesucristo fue muy claro cuando dijo, vengan a mí los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Amén. Hoy te sientes cansado, te sientes enfermo, te sientes débil. Acércate a Dios. Acércate a Dios, pero para ser útil para Él. Hoy, en el nombre de Jesús, tenemos que dejar de ser entes demandantes, mis amados. Solamente queremos que nos hagan caso, que nos ayuden, que nos den. No, ustedes y yo, en el nombre de Jesús, nos tenemos que levantar como personas ofertantes, que podamos ofrecer lo que Dios nos ha dado, que podamos ser útiles para Dios a través de ser útiles para las personas. Hoy vamos a orar a Dios para rogarle, ¿verdad? Para decirle, Señor, hoy quiero ser útil para ti, para el Maestro, para el Rey de Reyes. Hoy quiero ser un vaso de honra. Quiero ser un instrumento para nobles propósitos. Gracias, Padre, porque me estás preparando para hacer toda buena obra. Yo creo que, mis amados, estamos siendo preparados de una manera excepcional. Consciente estoy de que tú no eres el mismo que inició hace tiempo empezando a escuchar la palabra de Dios. Dios te ha cambiado y Dios te está preparando para toda buena obra. Hoy puedes levantar tu voz y decirle, Señor, quiero buscar tu rostro, quiero atarme a ti. Hoy me dedico una vez más a ti, en el nombre de Jesús. ¿Qué les parece, mis amados? Dios es bueno y ha mostrado su misericordia esta noche dándonos este manjar. Disfrutémoslo, meditémoslo y pongámonos a las órdenes de ese Dios todopoderoso. Seamos útiles para el Rey. Amén. Es el tema del día de hoy. Vamos a orar, vamos a darle toda la gloria y la honra a nuestro